Así que hablemos brevemente sobre las cartas a los Corintios. En primer lugar, algunos antecedentes sobre la ciudad de Corinto. Una iglesia se había establecido allí y durante su tercer viaje misionero, Pablo recibió informes muy alarmantes de emisarios que lo visitaron y le dijeron que se estaban produciendo muchos problemas en la comunidad de Corinto. A veces tenemos una visión irrealista de la iglesia del primer siglo. A veces pensamos, si solo nuestra iglesia pudiera ser como la iglesia de Filipos o la iglesia de Corinto, tan pura en su devoción, tan profunda en su espiritualidad, tan poderosa en su vida de oración. Pero cuando nos fijamos en la situación de las iglesias, a medida que Pablo aborda los problemas que van surgiendo en cada una de estas congregaciones, vemos en realidad a una iglesia infantil en crecimiento que aún está profundamente inmadura en su asimilación y comprensión de las cosas de Dios. Recordamos el Apocalipsis del Nuevo Testamento, donde Juan, en su visión, según lo dicho por Cristo, tenía que escribir una carta a las 7 iglesias. Y en su mayor parte esas cartas que Jesús estaba escribiendo a sus 7 iglesias no eran cartas de elogio del todo, ¿cierto? Pero tenemos esta visión idealizada de la iglesia primitiva, pero incluso con un vistazo superficial a lo que Pablo está confrontando en la iglesia de estas congregaciones, revela que es algo maravilloso y un testimonio de la gracia y providencia de Dios que la iglesia sobreviviera, que eran tan vulnerables a todo viento de doctrina y a toda herejía que se presentaba. Y de todas esas iglesias que fueron conocidas por agitaciones caóticas, quizás no había ninguna más problemática que esta iglesia en Corinto. Y puede que tenga algo que ver con su ubicación. Corinto estaba establecida originalmente en una cultura estilo griego, pero bajo la ocupación romana en el siglo II antes de Cristo fue reconstruida y se convirtió en un centro de comercio antiguo, y teniendo acceso al mar muy cerca de ellos por ambos lados, era la capital del entretenimiento, algo así como Las Vegas del mundo antiguo. Y lo que pueden encontrar sorprendente es que el Corinto que Pablo conocía y visitaba contaba con una población de 500,000 personas. Ahora, según los estándares de la población de la antigüedad, esa era una ciudad enorme. Quiero decir, eso la haría una de las principales ciudades de los Estados Unidos de América. Es decir, no hay muchas ciudades en los Estados Unidos que en realidad tengan una población de 500,000 personas o más. Y así fue. En ese entorno, un centro comercial de negocios, una ciudad que era conocida internacionalmente por su libertinaje. Era un lugar sensual, un lugar de corrupción radical con respecto a la religión pagana, la prostitución y todo tipo de inmoralidad. Y fue en medio de ese ambiente pagano que una iglesia fue establecida. Y sabemos que Pablo estuvo allí, Apolos también, e incluso hay algunos indicios de que quizás el propio Pedro estuvo allí, y si no estuvo, él era de hecho conocido por esa comunidad, porque una de las principales situaciones que el apóstol tuvo que confrontar en relación con los corintios fue las divisiones que surgieron. Ese es el mensaje perturbador que recibió en su tercer viaje, cómo la iglesia se dividía y competía y rivalizaba por obtener una posición. Y un grupo decía, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas o de Pedro. Y también se le informó a Pablo que no había disciplina espiritual activa en la iglesia, que había un hombre que llevaba una conducta escandalosa, pues tenía una relación incestuosa pública en la iglesia,
y los ancianos de la iglesia no hacían nada para corregir la situación. Así que Pablo tiene que abordar estos problemas prácticos. Además de este problema de inmoralidad, también había el problema de, en medio de estas disputas en la iglesia, el problema de los cristianos que llevaban a juicio a otros cristianos en cortes paganas. Otro problema que surgió en la iglesia de Corinto tenía que ver con la celebración de la Cena del Señor. De hecho, la mayor parte de la información que obtenemos de la Cena del Señor fuera de los Evangelios se encuentra en el primer libro de Corintios, donde Pablo reprende a las personas que estaban abusando de la celebración de la Cena del Señor y que no discernían el cuerpo del Señor y estaban comiendo y bebiendo juicio para sí mismos. Y Pablo hace un comentario cuando los reprende por esto, un comentario que un estudioso de la Biblia dijo que es el pasaje más obviado en el Nuevo Testamento. Él dijo, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Así de terrible era la corrupción de este santo sacramento que Cristo había dado a su iglesia. Entonces Pablo tiene que enfrentar todos estos problemas y lo que encontramos en la carta a los Corintios es una magnífica exposición de lo que la esencia de la iglesia debe ser. Sabemos que una parte del escándalo en la iglesia tenía que ver con un abuso, no solo de los sacramentos, sino también de los dones del Espíritu Santo. Entonces, gran parte del interés en la renovación carismática de nuestros días se puede ver en un interés renovado en la enseñanza del apóstol en 1 Corintios 12, 13 y 14, donde el apóstol habla de cómo los dones del Espíritu han de ejercerse en la iglesia. Ese famoso capítulo, 1 Corintios 13, del que hablamos como el capítulo del amor, está en el medio de esa discusión acerca de cómo los dones del Espíritu Santo del pueblo de Dios deben ejercerse de una manera amorosa, a través de la cual todo el cuerpo de Cristo sea edificado. Una vez más, uno de los problemas que discernimos en la congregación de los Corintios es que cada vez que Pablo establecía una iglesia, él, por supuesto, ejercía su autoridad apostólica que había recibido directamente de Cristo, pero los apóstoles no nombraban a continuación a otros apóstoles. De hecho, se habla acerca del oficio del apóstol como un oficio carismático o como un oficio extraordinario que se otorgó a la iglesia primitiva. Y luego, cuando los apóstoles establecían iglesias, establecían un ministerio regular, común dentro de la iglesia, con los ancianos y diáconos y otros. Y entonces esos oficios comunes o el liderazgo de la segunda generación de la iglesia primitiva debían trabajar bajo la instrucción establecida por la enseñanza apostólica. Pero lo que ocurrió en Corinto es que algunas personas que fueron especialmente equipadas e incluso capacitadas por el Espíritu Santo estaban ejerciendo sus dones independientemente del orden establecido de la iglesia que el apóstol había instaurado. Así que la gente competía entre sí por el poder. Y una persona decía, bueno, tengo este don, así que debería estar en autoridad. Y otra persona decía, bueno, yo tengo este don y el mío es un don superior al tuyo. Y entonces la gente empezaba a competir entre sí sobre el don de evangelista, el don de predicación, el don de administración y así sucesivamente. Y es en ese contexto que Pablo habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y tuvo que escribir al menos 2 cartas, quizás 3, e incluso posiblemente 4.
Uno de los misterios que tenemos en el estudio de la Biblia es tratar de encontrar la llamada carta perdida de los Corintios, a la que Pablo se refiere como la carta dura que escribió. Y algunos creen que una porción de Segunda de Corintios incluye en realidad dos cartas que están combinadas. No conocemos la respuesta a eso y sigue siendo algo especulativo.